Mis hermanos, y a su nombre y su pueblo en victoria. ¿Por qué estamos en victoria, mis queridos hermanos? Porque Cristo vive dentro de nosotros, y si Él tiene la victoria, nosotros también tenemos la victoria. Amén, mis hermanos. Así como dice la pastora, dice que nosotros, yo y mi esposa, nos enfocamos en el ministerio carcelario. Y nosotros vamos a diferentes prisiones y cárceles desde el norte de California hasta el sur de California. Y hay una gran necesidad atrás de las paredes, atrás de esos lugares, el cual hay hombres y mujeres que se sienten olvidadas, sienten vacías, y quizás están esperando una palabra o un auxilio. Y yo y mi esposa y un equipo que tenemos aquí en The Way, vamos a diferentes lugares como esos, y venimos y traemos la palabra de Jesucristo a todo aquel que está encarcelado, a todo aquel que está en necesidad. Amén. Hay unas personas que están encarceladas, pero conocen la palabra de Dios más que uno, porque se pasan estudiando. Pero hay otros que también necesitan la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios trae transformación. Sabemos que Dios es el que viene adentro del ser humano y empieza a cambiar la manera que nosotros pensamos y la manera que nosotros actuamos. Amén, mis hermanos. Pues yo tengo el privilegio hoy de poder estar aquí con ustedes en esta mañana y poder compartir en español. Pero yo tengo un testimonio. ¿A cuántos les gusta el testimonio? Amén. Si tú eres una madre que está orando por tu hijo, por tu hija, o quizás por tu esposo, si tú eres un esposo que estás orando por tus hijos, o quizás tu esposo o tu matrimonio, no dejes de orar, porque la oración puede mucho. Si tú sigues fiel a Dios, Él va a ser fiel contigo. Y yo tengo un testimonio de una oración de unas personas que siguieron orando año tras año, mes tras mes, y ahora ven el milagro que está parado delante de ustedes hoy. Porque mi vida estaba perdida en las calles. Yo crecí en las calles, en el pandillerismo. Desde chiquito yo vi a mi madre usar drogas, y mi padre golpeaba a mi madre, y estas cosas yo las vi. Pero había una señora que oraba por mí. Había una tía que oraba por mí. Y hoy tengo el privilegio de tener a mi abuelita, que tiene 96 años, en este lugar aquí enfrente. Qué gran privilegio. Mi abuelita es una mujer de Dios, una guerrera en el espíritu. Así la ven chiquitita, pero en el espíritu es un gigante en el espíritu. Amén. Así que, mis queridos hermanos, si tú estás orando por tu matrimonio, si tú estás orando por tu hija o tu hijo, por el cambio, no te des por vencido, porque quizás no lo estés viendo ahorita, pero déjame decirte que en el futuro va a hacer algo el Señor, va a hacer algo Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor. Gracias por el gran privilegio de compartir la palabra con tu pueblo en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas tu palabra con fuego, con unción, con claridad, Padre. Sabemos que tu venida está cerca. Y sabemos, Padre, que tú, Señor, sigues haciendo milagros hoy en este día. Y te pido que me des la capacidad de poder comunicar tu palabra en una manera fluente, Señor. Padre, venimos contra toda artimaña del enemigo en este momento, y pedimos, Señor, que tú tengas el control de este momento, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, el pastor me dio el privilegio o el título, que vivimos en un mundo caído. ¿Cuántos sabemos que vivimos en un mundo caído hoy? ¿Y por qué es que vivimos en un mundo caído? Vivimos en un mundo caído por causa del pecado y la desobediencia de Adán y Eva. Sabemos que antes que pecaran Adán y Eva, vivían en un paraíso. Pero desde la caída el mundo empezó a caerse. Desde el principio
el relato de Génesis, Dios creó todo bueno, pero cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, entró el pecado al mundo. A partir de ahí, mis hermanos, el pecado entró a la humanidad, la relación con Dios se quebró, apareció el dolor, el sufrimiento y la muerte. Por eso vivimos hoy en un mundo caído. ¿Y cuáles son las señales de que vivimos en un mundo caído? Sabemos que el amor al pecado es aún más que el amor a Dios. Lo vemos a todos nuestros alrededores. El egoísmo y el orgullo extremo. Amor al placer más que a Dios. La gente vive por lo que se siente, no por lo que es correcto. Confusión moral. Lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Eso lo vemos en nuestras escuelas, o lo vemos también en diferentes maneras. La gente, si se siente ser un gato, puede ser un gato. O si la gente se siente un perro, empiezan a actuar como un perro. O si un hombre se siente como una mujer, está bien. Y eso es lo que están llamando bueno, en realmente está malo. Y cuando un hombre se junta con un hombre, o se casan, eso está malo, pero lo están llamando bueno. Sabemos, por eso vivimos en un mundo caído. La violencia y la falta de amor. El corazón del hombre sin Dios se endurece. Y ahora es una religión y no hay una transformación. Pero dice Cristo les advirtió a sus discípulos que estas cosas deberían de pasar. Estos tiempos eran necesarios que pasaran estas cosas antes de sus regresos. ¿Y cuántos de ustedes saben que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca? Las señales se miran en las redes sociales, se ven en las noticias, se ven en las cosas que están aconteciendo, que el regreso de nuestro Jesús está a la mano y nos está llamando a su pueblo que estemos listos para su venida. Dice la palabra de Dios que Él va a venir como un ladrón en la noche cuando nadie lo esperaba, como un relámpago del occidente al oriente, y nadie lo va a ver. Y por eso nosotros, su pueblo, tenemos que estar vivos, listos para su venida. Le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 24, le dice que el pecado se aumentará y el enfriamiento de muchos se enfriará espiritualmente. Hay mucha gente que conoce de las cosas de Dios, pero por el pecado se están enfriando. Amor por propio y el egoísmo extremo, guerras y conflictos, y esas cosas las vemos en las noticias. Vemos que la guerra está en Rusia, la guerra está en Ucrania, vemos que la guerra está en Irán. Vemos los terremotos, las enfermedades, los desastres, el engaño espiritual. Y hay muchas cosas que están aconteciendo, y están aconteciendo para que el pueblo de Dios se despierte, para que el pueblo de Dios esté listo para la venida de nuestro Jesús, de nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor va a venir una vez más? Y va a venir por un pueblo que está limpio y puro. Va a venir por un pueblo que está listo para su venida. Y vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3 al 13. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos están listos? Amén. Ahí en el libro de Mateo. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Cuántos trajeron su teléfono? Amén. Ahí en Mateo capítulo 24 me dieron la tarea de compartir en este versículo. Y en este capítulo, en el versículo 3, vamos a empezar ahí donde dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron. ¿Cuáles son los discípulos?
Los discípulos son los seguidores de Cristo. Y en ese entonces había 12 discípulos. Y los discípulos son los que escuchaban los secretos de Dios. Y ahí cuando vinieron, cuando los discípulos le preguntaron una pregunta, él empezó a enseñar a sus discípulos. Y nosotros tenemos que ser esos discípulos de aprender directamente de Jehová. Y aquí les empieza a decir, se acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto, qué señal marca tu regreso y el fin del mundo. Jesús les dijo y les empieza a enseñar: no deje que nadie te engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas y de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Después una nación entrará en guerra contra otra nación, y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Hermanos, lo que está pasando en el mundo hoy en día es necesario que pase en este momento. Pero dice el Señor que ese es el principio de dolores, y da una ilustración de un parto. Cuando una mujer va a dar luz a un niño, empieza a tener unos dolores antes de tener el niño, y va durante un tiempo y tiene unos dolores hasta que le da luz al niño. Y Jesús empieza a enseñar a sus discípulos que todo lo que van a ver es necesario, pero es el principio de dolores antes de su venida. Es importante que nosotros abremos ojos, abremos nuestros oídos espirituales, porque muchas cosas están aconteciendo, pero estas cosas son necesarias para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta vez no va a venir como antes vino, humilde. Cuando venga nuestro Señor, va a venir en un carro, en un caballo, montado como juez. Y les sigue enseñando en el versículo 9: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los oirán o los odiarán, pero por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes por muchas partes, y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Dile a tu hermano: mantente firme, hermano. Mantente firme. Porque cuando nosotros pasamos por tribulaciones, cuando nosotros pasamos por problemas, nosotros tenemos que mantenernos firmes durante esos problemas. Y Jesús les está advirtiendo a sus discípulos las cosas que van a acontecer antes de su venida. Y estas cosas que no te alarme cuando nosotros veamos los terremotos. Acabamos de ver un terremoto que pasó en Japón, 7.5, y estas cosas son para que nosotros nos demos cuenta, y también nosotros vamos a pasar por tribulaciones, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque si no, dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriarán. ¿Y por qué se enfría el amor de muchos? Por medio de las tribulaciones, por medio de las preocupaciones. Se les hace más fácil correr al mundo que correr a Dios, y nosotros somos un pueblo que corremos a Dios. Amén. Que cuando vemos las preocupaciones, cuando vemos los problemas, vamos a ir y acudir al Señor Jesucristo, que nos va a dar fuerzas, que nos va a dar aliento, que nos va a sostener, que nos va a dar vida en ese tiempo. Amén. Y también en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 dice:
Pero debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hambre, egoístas, amantes del dinero, jactándose. Pero nosotros tenemos que estar firmes, estar listos. Amén. Si quieren ser las personas de Dios, deben de estar dispuestos a pasar el proceso de Dios. Y el proceso de Dios se llama discipulado. Es importante que nosotros seamos discipulados para ser preparados para la venida de nuestro Señor. Y el discipulado es el proceso de seguir a Jesús, aprender de Cristo y llegar a ser como Él, en la manera de pensar, en la manera de vivir, en la manera de amar. No es solo aprender información de la Biblia, es una transformación de vida. Porque muchos podemos leer la palabra y podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no está siendo transformado de por dentro, entonces es todo conocimiento. Tienes que dejar que Cristo te cambie por dentro. Tienes que dejar que Cristo te quite el enojo, que te quite la ira, que te quite esas cosas que estás batallando. Por eso es la palabra de Dios y no es solo aprender. Y el discípulo es el aspecto más importante de nuestra fe en Jesús, porque a través del discipulado aprendemos que el discipulado es el aspecto más importante de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque el discipulado nos enseña cómo a seguir a Cristo. Si no está siendo discipulado, entonces no está siendo entrenado. Nosotros necesitamos que conocer, ser entrenados. Tenemos que seguir a un buen pastor. Tenemos que seguir al pastor de pastores para poder aprender cómo seguir a Cristo, cómo ser como Cristo, cómo vivir para Cristo, cómo amar como Cristo ama. Y cómo aprender de su palabra. El discipulado es bien importante y por eso servimos en una iglesia poderosa en el discipulado. Tenemos un discipulado aquí que entras de una manera y si te quedas igual, hermano, algo está mal. Porque a la gente está entrando al discipulado y está saliendo hombres de valor, hombres fuertes, hombres valientes, hombres de Cristo. Y también las damas no se están quedando atrás. Las damas, Dios está levantando mujeres oradoras o mujeres en fuego para Cristo aquí en el pueblo de Dios. Amén, mis hermanos. Por eso el discipulado es bien importante. ¿Cuántos guerreros santos tenemos aquí en la casa en este día? Oh, amén, amén. Guerreros santos, ¿cuántos guerreras santas? Aleluya, amén. Yo y mi esposa pasamos por Guerreros Santos 1, Guerreros Santos 2, Guerreros Santos 3 y Guerreros Santos 4. Y mírame ahora, no. Pero Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere transformarte. Dios quiere darte tu alta potencial. Nosotros vemos los testimonios tras testimonio de las vidas que son transformadas, cambiadas. Y Dios está abriendo puertas de negocio. Dios está abriendo puertas de trabajo. Dios está abriendo puertas para que nosotros, el pueblo de Dios, sigamos en fuego. Y lo estamos viendo. Pero si tú estás dispuesto a seguir a Cristo, si cuando empiezas a seguir a Cristo las cosas empiezan a cambiar, hermano. Cuando tú empiezas a seguir a Cristo, la manera que tú pensabas antes ya no es la manera como tú piensas. Cuando tú empiezas a seguir a Cristo, tu corazón está en paz y las cosas que antes te turbaban ahora ya no te turban. Y eso es importante de ser discipulado. El discipulado requiere vulnerabilidad y responsabilidad. Nosotros tenemos que ser vulnerables para Cristo. Tenemos que ser transparentes delante de su presencia. Cuando algo nos duele, cuando estamos pasando por algo y vamos delante de Dios, nosotros tenemos que rendir esas cosas delante de Dios para que Dios se siga obrando en nuestro corazón. Es importante, el discipulado es responsabilidad.
No nomás es yo soy un discípulo. No, el discipulado es levantarte temprano, buscar de las cosas de Dios, leer tu palabra y querer seguir y aprender de Cristo. Los discípulos que seguían a Cristo estaban con Él por 3 años, aprendiendo del Maestro, oyendo del Maestro, viendo lo que Él hacía. Y después de que Cristo se fue, ellos empezaron a hacer lo que Cristo hacía. Ellos tocaban a los enfermos y se sanaban. Ellos predicaban las buenas nuevas y la gente empezaba a ser cambiada. Había pueblo tras pueblo y seguía el evangelio durante todo el mundo. Y es todo por 12 discípulos que escuchaban del Maestro. ¿Cuántos discípulos tenemos aquí que escuchan directamente del Maestro? Porque nosotros tenemos que tener oídos para escuchar lo que Dios está haciendo. Pero es importante que nosotros nos pongamos en oración, busquemos de su palabra, porque es bueno venir a la iglesia en el domingo, pero durante la semana, si tú quieres conocerlo aún más, nosotros tenemos que entrar en su presencia, ahí en nuestro aposento alto, ahí en nuestro closet. Tenemos que buscarlo de rodilla, tenemos que buscarlo de corazón, y Él te va a empezar a hablar, Él te va a empezar a contestar tus peticiones. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy en día tenemos muchas diferentes culturas en todo el mundo. Por definición, ¿cuál es la cultura? Con las convicciones fundamentales, el lenguaje, los hábitos, los valores que conforman la identidad de un grupo o sociedad. Hoy tenemos culturas hispanas, culturas africanas, culturas de diferentes raíces, de diferentes raíces, pero todo tiene su cultura. Hay una cultura colectiva y hay una cultura personal. ¿Cuál es la cultura colectiva? Las convicciones, el lenguaje, los hábitos, los valores, la identidad de la identidad corporativa. ¿Y cuál es la cultura individual? La cultura individual es la manera que pensamos, la manera que nos sentimos, la manera que nos conducimos. Así como tú aprendiste de tus padres, así como tú aprendiste en la escuela, así como tú aprendiste en el barrio, esas cosas empiezan a moldear la cultura el cual tú individualmente vives. Pero dice la palabra de Dios en las Escrituras que hay un camino que se le parece bien al hombre, que es derecho y recto, pero el fin de ese camino es la muerte. Porque hay muchos en este mundo que están siguiendo la cultura que les enseñaron. Quizás es una cultura religiosa donde te enseñaron cómo decir 100 Ave Marías y vas a tener tu milagro. Esa es una cultura, mis hermanos. Yo crecí en una cultura de pandillerismo y me enseñaron cómo hacer cosas indebidas y terminé en la cárcel. Pero esas cosas son las que me enseñaron en mi cultura. Pero esas cosas me estaban llevando a la muerte, esas cosas me estaban llevando a cosas malas. Y hay mucha gente con muchas culturas hoy que los está llevando a lugares que Dios no quiere. Y Dios quiere abrir nuestros ojos, hermano. Dios quiere abrir nuestros ojos. Quizás tú estás siguiendo una cultura, pero esa cultura tiene el fin de la muerte. Pero Cristo viene y te abre los ojos y dice: hijo, ven y sígueme. Nosotros vamos acá. Ese es el camino de la vida. Ese es el camino de la verdad. Y si nosotros seguimos la cultura de Jesús, nosotros vamos a tener vida. Y no solamente aquí en este mundo, pero en el mundo venidero. Nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y vamos a arrojar nuestras coronas delante de Él. Y vamos a decir, vamos a oír las palabras: bien hecho, mi buen siervo, tú hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos están esperando la venida de nuestro Señor? ¿Cuántos están listos para ver a nuestro Padre Celestial? Dice la palabra de Dios que vamos a estar en un lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no va a haber llanto. Vamos a estar en calles de oro. Aleluya. Vamos a estar en un lugar donde Cristo está.
La cultura se construye de 4 maneras. Interacción social. La cultura se construye a través de la interacción con los demás en diversos entornos como la familia, la escuela, el trabajo, lo que moldea la identidad y la conducta. Los lugares donde crecí, mi barrio, mi estado, mi país. Muchos venimos de México y venimos con una cultura de México, amén. Y hay unos dichos que dicen, o quizás vienes de una familia con un apellido, y ese apellido tiene ciertos dichos, ¿verdad? Como dicen, soy de los Garcías y los Garcías no se rajan. Sí, pero esa es la cultura en la cual nosotros nos crecemos, amén. Yo me acuerdo cuando mi padre estaba a la punta estaba enfermo y iba a fallecer, y estaba yo a su lado, y él estaba ya dormido, ya estaba a punto de fallecer, y me puse a llorar, y me puse con un llanto muy fuerte, pero él estaba dormido, y él despertó y me vio llorando, y me dice, no, yo soy López, y los López no lloran. Y pues yo me limpié las lágrimas, dije, no, pues si mi padre me dice que no lloro, pues no debo de llorar. Pero esas son las culturas que nos enseñan nuestros padres. Y dicen, de tal palo, tal astilla. Y dice, los Martínez no pedimos permiso, pedimos perdón. Dice, y también hay otro dicho que dicen, en Jalisco nunca pierdo, y si pierdo arrebato. Santo. Y hay muchas cosas que nosotros empezamos a aprender desde niñez. Cuando nosotros crecemos, nuestros padres nos enseñan ciertas cosas, y los padres hacen la mejor que ellos pueden para enseñarnos el bien, pero no necesariamente nos están enseñando bien. Y es la cultura el cual nosotros crecemos, y nosotros tenemos que aprender la cultura de Jesús. Jesús provocó un choque cultural en el mundo. Cuando Jesús entra al mundo, Jesús viene a los religiosos, Jesús viene a los líderes, a los fariseos, a los saduceos, viene al pobre, viene al ciego, y empieza a tener un choque en este mundo, porque la cultura de este mundo antes de Cristo tenía una cultura religiosa, y Dios no había hablado con la gente por 400 años, y cuando vino Jesús, de repente Dios empieza a hablar por medio del Mesías. Empieza a hablar por medio de Jesús en una cultura religiosa, y Dios quiere venir a una cultura religiosa y traer avivamiento a nuestros corazones. Y Jesús viene y empieza a conmover la cultura, y es lo que quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Las cosas viejas están pasadas, y la nueva vida que Dios tiene para nosotros es la nueva cultura que Dios tiene para nosotros. Entonces Cristo viene al corazón del hombre, al corazón de las vidas necesitadas, aún al corazón de los líderes religiosos, y trae un impacto para el cambio de la cultura. Y esa cultura no solamente tuvo transformación en ese lugar, pero también era un revolucionario en la sociedad y el orden establecido de su época, pero también en todo el mundo y generaciones por venir. Y ahora nosotros podemos ver que el impacto que Cristo tuvo en ese entonces, ahora lo estamos viendo hoy en día. Es el gran intercambio, mis hermanos. Cuando nos convertimos en discípulos, intercambiamos nuestra cultura por la cultura de Dios, por la cultura de Cristo. Ya no somos los mismos que antes.
Si tú eras un mentiroso, ya no eres un mentiroso, amén. Si tú eres un ladrón, ya no vas a ser ladrón. Si tú eres un mujeriego antes, el Señor te quita eso, ya no eres un mujerero. Si tú eres un alcohólico antes, lo que pasa es que Cristo viene a tu corazón y te da algo fresco, algo nuevo, y dices, tú no necesitas esas cosas ya, porque ahora yo te voy a dar mi espíritu, y mi espíritu es suficiente, y mi espíritu te va a llenar tu vida, tu corazón. Dale palmas al Señor, porque Él vive en este día. Cristo vive. El Señor empieza a cambiar tu quejas por paz. Cambiamos nuestro vacío por su plenitud. ¿Cuántos de ustedes estaban vacíos cuando vinieron a Cristo? No teníamos propósito, no teníamos dirección, pero cuando vinimos a Cristo, Él empezó a dar propósito, Él empezó a dar dirección. ¿El por qué? Porque nosotros empezamos a ser discipulados. ¿Por qué? Porque Él empieza a vivir dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene algo nuevo para tu vida, tiene algo nuevo para tu matrimonio, tiene algo nuevo para tu hogar, tiene algo nuevo para tu esposa y tus hijos. Yo creo en eso porque yo lo estoy viviendo. ¿Te imaginas tener un par de zapatos con agujeros que los estás usando? Ya tienes como 5 años con los zapatos, están viejos, bien usados, pero no los quieres tirar, los quieres seguir usando, y finalmente dices, no, ¿sabes qué? Me voy a ir a comprar unos zapatos nuevos. Te vas a la tienda de zapatos y te pones unos nuevos Nike. Y dices, oh, man, qué cómodos. Y te los pones y los empiezas a usar. Así es cuando tú le das tu vieja vida a Cristo. Traes tu vieja vida que ya está cansada, que no tiene propósito, y te pones una vestidura nueva. Te pones tu Espíritu Santo, y ahora la cultura que tú vas a vivir es la cultura que tiene Cristo para tu vida. Ahora vamos a ver 5 señales contracultural de un discípulo. Ustedes saben que cuando tú te conviertes en un discípulo, llegas a ser contracultural. Ya no eres de la cultura de este mundo. Este mundo se va a los bailes el sábado y el domingo. Esta cultura se va a las barras y se ponen hits toda la noche. Amén. Esta cultura está confundida. Está confundida. Y ahora que tú llegas a ser discípulo, vas en contra de esa cultura. Porque ya no vive tú, sino Cristo vive en ti. Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y la vida que ahora vives, la vives para Cristo. Por eso digo, las cosas que tú antes hacías, esas cosas ya no te llaman la atención. Esas cosas, la ira, el enojo se empieza a quitar, porque la paz de Cristo está en tu corazón. Ser un discípulo, una señal de ser un discípulo es que nos amamos los unos a los otros. Dice su palabra, un mandamiento nuevo les doy, que se amasen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también ustedes deben de amarse los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. La marca de un discípulo es el amor al prójimo. Es el amor a todo aquel que tú ves en la calle, que tú ves en la prisión, que tú ves ahí en tu trabajo. El amor al prójimo, el mandamiento de Dios y la señal de un discípulo es el amor. Y el Señor no solamente nos llama a amar a aquellos que nos aman para atrás. El Señor nos llama a amar aún a nuestros enemigos.
a orar por aquellos que están en contra de nosotros. Ese es un amor, porque Cristo te amó aun cuando tú estabas perdido, aun cuando tú estabas perdido en las calles. Ahí Cristo te amó. Ahí Cristo me llamó cuando yo estaba en las calles, en el pandillerismo. El Señor tuvo su mano sobre mi vida y me escogió ahí. Y ahí es donde Cristo te ha escogido. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, amar a todo aquel que vemos, porque tú no sabes el llamado que tiene Cristo sobre la vida de aquel individuo. Otra señal contracultural de un discípulo es la sumisión. Esta palabra es difícil para nosotros. Nadie se quiere someter, pero Dios nos llama en su palabra y dice: someter pues a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, Él empieza a alinear las cosas en tu vida. Dice: someter pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Otra señal contracultural de un discípulo es una alma en paz. ¿Has visto una persona que no tiene paz en su corazón? Que no importa cuánto dinero tengan, y no importa cuánta cerveza se tomen, no tienen paz en su corazón, no tienen paz en su alma. Pero la marca de un discípulo es la paz que tiene por dentro. Que no importa los problemas, no importa la tribulación, no importa la cosa que se enfrenta, la paz de Cristo está sobre de esa persona. La unción de Jehová está dentro de esa cosa. Y el Señor abre vereda. Y Dios dice: el Señor abre puertas. Porque esa persona cree y confía en Dios. Y nosotros tenemos que ser discípulos que confían en Cristo. No importa la situación, no importa la circunstancia. Le vamos a creer en nuestro matrimonio, le vamos a creer en nuestros hijos, le vamos a creer en nuestra enfermedad, le vamos a creer en nuestra familia. Porque solo Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Solo Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. Hay cosas que podemos hacer físicamente, pero hay otras cosas que solamente espiritualmente se tienen que obrar. Hay unas cosas que tienes que orarle al Señor y dice el Señor: Señor, interviene en este lugar, en esta situación. Y el Señor interviene. Otra señal contracultural de un discípulo es una vida de sabiduría y integridad. La palabra de Dios trae a una persona que no sabe nada, le trae sabiduría, le trae entendimiento, le trae integridad. Es la belleza de la palabra de Dios. Otra señal contracultural de un discípulo es una vida entregada. Una vida entregada. ¿Y cómo se ve una vida entregada? ¿Cómo sabemos que una persona tiene una vida entregada? Porque todo lo que sale de su boca es para darle honra y gloria a nuestro Señor. Es como vive, cómo se actúa. Nosotros vemos una persona que está entregada. Dice su palabra así en Juan capítulo 8 versículo 31: si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En este momento queremos darle una oportunidad. Quizás tú estás, vamos a ponernos de pies en este momento, mis hermanos. Aleluya. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. El Espíritu de Dios quiere tocar corazones, quiere dar respuestas a tus oraciones, quiere tocar tu vida, quiere transformarte. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres rendir tu vida a Cristo? Te queremos dar una oportunidad en este momento. Nunca queremos cerrar
un servicio sin darte una oportunidad. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Démosle un aplauso. Démosle un aplauso a Dios. Yo siento que Dios hace milagros. Dios, para mí, estoy viendo al hermano Jesse, él está contando su testimonio. Y eso es lo que hace hacer discípulos que hacen discípulos. Alguien que estuvo en la cárcel, alguien que Dios solamente está en el negocio de restaurar personas. Y eso lo hace por medio de siendo un discípulo. Dele un aplauso al Señor. Porque lo que Él habló, Él dijo, hay algo bien importante que es lo cultural. A veces la cultura te dice, no digas nada, quédate callado. Pero sabemos que hay un Dios que te dice, así ven, así con eso yo voy a hacer algo. Pero yo necesito que usted diga, ¿sabes qué, Señor? La cultura ya no me va a parar a mí. Para yo poder ser discípulo, hay una cosa que debemos de hacer. Para que nosotros podamos hacer discípulos, tenemos que obedecer el llamado. Tenemos que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé cómo hacerlo, pero yo quiero el día de hoy. Yo voy a romper toda cultura que me está separándome para venir a los pies de Cristo. Y a lo mejor dice, yo me estaba riendo porque nosotros éramos los Hernández. Y los Hernández nunca se dan por vencida. Amén. Pero en Cristo Jesús, Él no se da por vencido por usted. Él no se da por vencido por usted. Él dice, ven así como estás. Yo voy a hacer algo. Cuando alguien no pueda, déjame hacer algo en tu vida. Y en este momento yo sé que a lo mejor no fue fácil llegar a casa. A lo mejor tienes hambre, es domingo, pero hiciste algo muy poderoso, que es estar en la casa de Dios. Y si tienes hambre, no te preocupes, tenemos comida al rato ahí para ti. Pero la comida más especial es ser un discípulo, aceptar el llamado de ser un discípulo de Dios. Y voy a invitar al altar, y ahí en donde usted está, yo necesito que usted cierre sus ojos. Y yo no sé, a lo mejor en su casa le dijeron, esas cosas no se hablan, esas cosas no se dicen. Pero yo le voy a decir algo. Solo Dios hace milagros, que de la cárcel viene a predicar. De la cárcel Él viene, Jesse vino, se preparó y ahora ya sabe que como Él es un discípulo de Dios, no hay nada que lo pare en hacer discípulos que hacen discípulos. Hermano, y él dijo otra cosa muy importante. Está bien que aprendamos la palabra, porque eso es lo que hacemos en el discipulado. Pero una de las cosas más grandes que hacemos es hacer discípulos. Practicamos la palabra de Dios. Porque si solamente conoces la palabra de Dios, pero no haces lo que Dios dice, solamente es información. Pero el Señor quiere darte más que esa información. Él quiere hacerte un discípulo que haga discípulos. Y ahí en donde usted está, cierre sus ojos y hágase esta pregunta: Señor, ¿qué es esa cultura que yo tengo que romper? ¿Qué es eso que me está impidiendo hacer discípulos?
A lo mejor es cultura, a lo mejor es religión. Yo no sé qué es, solo tú sabes. Pero el Señor te puede usar. Aquí en esta tarima está para Cristo Jesús vino para los borrachos, Él vino para los que estaban en la cárcel, Él vino para las prostitutas, Él vino para los que cometieron errores. Para Él vino Jesús. Él no vino para gente perfecta, pero Él vino para gente dispuesta. Él vino para gente que quiera, diga: Señor, este año a lo mejor no lo empecé bien, pero quiero terminarlo fuerte. Y si ese eres tú, si tú decides hoy decir: yo quiero ser un discípulo de Dios, quiero saber más, quiero traer más a mi familia. Si ese eres tú, no te importe quién está a tu lado, yo quiero que levantes tu mano ahí en donde estás. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Miro las manos ahí atrás. Gloria a Dios, amén. Mantenga su mano levantada, porque esto no es de vergüenza, sino esto es para darle gloria a Dios, porque Él puede usar todo lo destruido, Él lo va a hacer nuevo. Y yo sé que Él lo puede usar. Ahora usted levantó su mano. Yo quiero que venga aquí conmigo. Déjeme orar por usted. Y ahora, si usted dice: ¿sabes qué? Démosle un aplauso a los hermanos que están viniendo acá ahorita. Y si ese es usted, dice: ¿sabes qué? Yo necesito ser un mejor discípulo, porque yo quiero alcanzar a mi familia. Dele un aplauso a la hermana que vino. Vienen más todavía. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere una persona obediente, una persona dispuesta. Y a lo mejor dijo: ¿sabes qué? A mí me han enseñado mal, pero el Señor va a hacer algo diferente. Vamos a hacer una adoración en lo que vienen las personas, pero cierre sus ojos en ese momento y diga: ¿sabes qué? A lo mejor yo necesito que estar allá enfrente, porque yo quiero ser ese discípulo que hace discípulos, porque mi familia depende de eso. No se vaya como vino. Dios todavía está en el negocio de transformación. Gracias, Señor. Después vamos a orar. Usted, no quiero que usted se vaya sin oración. Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Una de las cosas del Señor es que cuando Él viene en nuestro corazón, ya no hay nada que nos pueda acusar. Ahora yo soy feliz diciendo que de borracha a predicadora, amén, de carcelario a predicador. El Señor quiere usar, así como está usted, Él lo puede usar.
Y vamos a hacer esto. ¿Cómo empezamos? El hermano Jesse estaba hablando respecto. Primero empezamos tomando la decisión de romper toda esta cultura. Y no es que estás dejando a tu familia atrás. Te estás parando enfrente para tu familia. Estás diciéndole al Señor: te estoy entregando a mi familia. Te estoy entregando estas áreas que yo necesito que trabajar. Necesitamos a Cristo. Ahí donde usted está, yo quiero que levante su mano y vamos a hacer una reflexión. Señor, te pido, Señor. Ahora vamos a decir: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te entrego toda cultura. Porque ahora tengo una nueva cultura, que eres tú, Cristo. Te pido, Señor, que entres en mi corazón. Te doy mi vida. Te doy todo mi ser. Y elijo decirte: sí, acepto el llamado de ser un discípulo que hace discípulos, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada persona, Señor, que vino aquí ante tu altar, Señor. Padre, tú sabes la necesidad que tienen. Padre, yo pido, Padre, por ese hijo que necesita que regresar a casa, por ese matrimonio que está quebrantado, Señor, por toda relación familiar, Señor, que está trayendo división a casa, Señor. Padre, yo pido por cada familia, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que está hablando, Señor. Tú eres un Dios que está perdonando, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que estás haciendo cambios, Señor. Padre, yo te levanto, yo te exalto a ti, papá. Y yo pido, Señor, por cada hijo que está aquí, que ha aceptado tu llamado, Señor. Te ha recibido en el corazón, Padre. Padre, yo pido, Señor, Padre, que tú entres en esa casa. Ve a sus casas. Ve a morar en cada casa de cada quien, Señor. Padre, que quebrantamos, Señor, toda cultura, Señor, que nos han puesto a no decir nada, Señor, a quedarnos callados, Señor. Padre, a no confesar nuestros pecados, Señor. Padre, yo te doy gracias por tu libertad, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda honra y toda gloria, Señor. Padre, nos vamos de tu casa, pero no de tu presencia, Señor. Bendice cada hogar, Señor. Bendice cada hogar, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. Amén y amén.